Para empezar, los libros de Madeline Hanna. En su habitación de la residencia universitaria, el día de su graduación en Brown, había una pila de ellos sobre la mesa, junto a una ventana de lectura y un tarro lleno de plumas. Estaban Cumbres borrascosas de Emily Bront, abierto por la página donde Heathcliff huye de la casa de los Linton, y Middlemarch de George Eliot, con un post-it marcando el capítulo en el que Dorothea Brooke se da cuenta de que su matrimonio con Casaubon ha sido un error. También estaba Persuasión de Jane Austen, porque Madeline estaba escribiendo su tesis sobre las tramas nupciales en la novela victoriana, y una edición anotada de Seminarios de Roland Barthes, porque estaba de moda en 1982, aunque Madeline lo encontraba impenetrable. Los libros no solo eran herramientas de estudio, eran su refugio, su forma de entender el amor, que ahora, al borde de dejar la universidad, parecía más complicado que nunca. Este párrafo, que parece extraído de una novela contemporánea de corte literario, posiblemente inspirada en el género de Coming of Age, o en una exploración de la vida intelectual y emocional de una joven, nos presenta un íntimo retrato de Madeline Hanna en un momento crucial de su vida. El escenario se sitúa en la habitación de Madeline en una residencia universitaria de Brown el día de su graduación, un momento de transición que simboliza el paso de la juventud a la adultez. La descripción de la habitación es minimalista pero significativa. La pila de libros, la lámpara de lectura y el tarro de plumas que evocan un espacio de estudio y reflexión, un refugio intelectual que contrasta con las incertidumbres emocionales de Madeline. La mención de Brown, una universidad de élite, y el año de 1982 sitúan esta narración en un contexto específico, sugiriendo un ambiente académico sofisticado y una época marcada por ciertas tendencias culturales, como el auge de la teoría literaria posmoderna, representada por Barthes. La atmósfera es introspectiva y ligeramente melancólica, con un trasfondo de ansiedad. La graduación marca el fin de una etapa protegida o el inicio de un futuro incierto, lo que se refleja en la mención del amor como algo más complicado que nunca. Los libros, descritos con detalle, no solo son objetos físicos, sino extensiones de la identidad de Madeline, anclándola a un mundo de ideas mientras se enfrenta a las ambigüedades de la vida real. Madeline es presentada como una joven intelectual profundamente conectada con la literatura, que está finalizando su formación académica. Los libros específicamente mencionados, como Cumbres borrascosas, Middlemarch, Persuasión y los seminarios de Barthes, representan su perfil, una estudiante de literatura inglesa interesada en las dinámicas del amor y el matrimonio en una novela victoriana, pero también influenciada por las corrientes teóricas de su tiempo. Su tesis sobre tramas nupciales nos sugiere una fascinación por las estructuras sociales y emocionales del amor, un tema que parece resonar en su vida personal, ya que el párrafo termina señalando su confusión sobre el amor y el umbral de la adultez. El conflicto implícito es interno. Madeline está a punto de la inflexión, enfrentándose a la transgresión de la vida universitaria de la incertidumbre del mundo adulto. Los libros, descritos como su refugio, sugieren que ha buscado respuestas en la literatura, pero la mención del amor como complicado nos indica que la teoría no ha sido suficiente para resolver sus dilemas personales. Este contraste entre el mundo controlado de los libros y la complejidad de la realidad nos establece una tensión que probablemente será central en esta narrativa. El tono del párrafo es reflexivo y nostálgico, con un matiz de ironía negra. La prosa es elegante y precisa, típica de la ficción literaria, con una atención meticulosa a los detalles que revelan el carácter de Madeline. Por ejemplo, la descripción de los libros específicos y las páginas marcadas no solo nos ilustra su vida académica, sino que también nos insinúa sus preocupaciones emocionales, el amor apasionado de Cumbres borrascosas y el error matrimonial de Middlemarch, la segunda oportunidad en Persuasión. La mención de los seminarios de Barthes como de moda pero impenetrable
nos introduce un toque irónico, sugiriendo unas críticas de las pretensiones intelectuales de la época y quizás de la propia Madeleine, quien intenta navegar entre la moda académica y su autenticidad personal. El estilo es descriptivo pero no recargado, utilizando oraciones largas y fluidas que reflejan el fluido de los pensamientos de Madeleine. La narración en tercera persona permite al autor ofrecer una visión íntima de la protagonista, al tiempo que mantiene cierta distancia para explorar sus contradicciones. El párrafo también introduce varios temas fundamentales como la transición y el crecimiento, ya que la graduación simboliza el paso de la juventud a la adultez, un momento de incertidumbre y de autodescubrimiento que todos pasamos. Madeleine se encuentra entonces en el umbral de una nueva etapa, enfrentándose a preguntas sobre su identidad y sobre su futuro. También nos habla de la literatura como un tipo de refugio y espejo, ya que los libros no solo son herramientas académicas, sino un medio para que Madeleine procese sus emociones y dilemas, y cada obra mencionada refleja aspectos de su vida interior: la pasión desbocada, los errores en el amor, la búsqueda de las segundas oportunidades. La tesis de Madeleine sobre las tramas nupciales y la mención del amor como complicado sugiere que el amor, tanto en la literatura como en la vida real, es un tema central. La narrativa parece explorar cómo las ideas románticas de los libros chocan con las realidades emocionales. La inclusión de Barthes, cuya obra es impenetrable, apunta a una crítica de la desconexión entre el análisis intelectual y las vivencias vividas, un conflicto que Madeleine parece que está encarnando. Los libros son símbolos de la vida interior de Madeleine, ya que cada capítulo mencionado, en el caso de Cumbres Borrascosas, Middlemarch, Persuasión, están cuidadosamente elegidas para poder reflejar aspectos de su psicología y de sus preocupaciones, como por ejemplo el pasaje marcado en Middlemarch sobre el error de Dorotea, que sugiere que Madeleine teme cometer errores similares en su vida amorosa. La mención de obras literarias específicas también crea un diálogo de la tradición literaria, invitándonos a ustedes los lunares a considerar cómo estas historias clásicas informan la narrativa moderna de Madeleine. Los seminarios de Barthes, por su parte, introducen un contraste con la narrativa victoriana, reflejando las tensiones entre lo romántico y lo teórico. Y hay cierta ironía, ya que la descripción de los seminarios de Barthes como de moda pero impenetrable introduce un comentario irónico sobre las tendencias académicas de los años 80 y la lucha de Madeleine por encontrar sentido en ellas. La imagen de la pila de libros, la lámpara y el tarro de plumas crea una escena vívida que nos ancla a nosotros los lectores, a ustedes los lunares, en un espacio físico y emocional de Madeleine. El párrafo está ambientado en 1982, en el contexto de una universidad de la Ivy League come around, lo que sitúa la narrativa en un momento de efervescencia intelectual de los estudios literarios, cuando la teoría posmoderna, como la de Ronald Barthes, estaba en boga. Ahora bien, la referencia de Barthes nos sugiere la influencia de la semiótica y de la deconstrucción de la academia de la época, mientras que los libros victorianos nos reflejan una conexión con la tradición literaria clásica. Este contraste entre lo clásico y lo contemporáneo puede interpretarse como un reflejo de las tensiones culturales de los años 80, cuando los jóvenes intelectuales navegaban entre las expectativas tradicionales y las nuevas corrientes del pensamiento. Además, la mención de la graduación evoca un ritmo de paso universal, pero contextualizando en una institución de élite, lo que sugiere que Madeleine pertenece a una clase privilegiada, aunque sus dilemas emocionales son profundamente humanos y universales. Y bueno, así como lo hemos notado, este párrafo es una apertura rica y evocadora que establece a Madeleine Hannah como una protagonista compleja, atrapada en el mundo de las ideas y de las realidades de la vida adulta, que a continuación les diré. Utiliza los libros como un lente para explorar los conflictos internos de Madeleine,
particularmente en torno al amor y la identidad. Los temas de transición, la relación entre la literatura y la vida, la tensión entre la teoría y la práctica, se entrelazan con un tono reflexivo y ligeramente irónico, preparando a los lectores para una narrativa que probablemente profundizará en las complejidades del crecimiento personal y de las relaciones humanas. La intertextualidad y el simbolismo enriquecen el texto, mientras que, en el contexto de 1982, añade una capa específica cultural que ancla la historia en un momento histórico particular. Para quien no me conoce o aún no se ha suscrito con nosotros, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun. Ustedes saben que este es el programa de Crónica Lunares de Sun y esta es nuestra sección de Cuéntame un libro. Hoy en ella, después de todo este análisis del primer párrafo, vamos a hablar de La trama nupcial, de Jeffrey Eugenides. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La trama nupcial, publicada en el año 2011 de Marriage Prot, es la tercera novela del escritor estadounidense Jeffrey Eugenides, autor de Las Vírgenes Suicidas y Meatless Sex, de las cuales ya tenemos aquí reseñas también en el canal, si quieren echarse un clavado. Esta novela en particular está ambientada en los años 80. La obra es un homenaje a la deconstrucción de la novela victoriana de matrimonios, mezclando amor, filosofía moderna y trastornos mentales en una historia de triángulos amorosos y búsqueda identitaria. La novela está dividida en secciones que alternan las perspectivas de Madeleine, Leonard y Mitchell, utilizando una narración omnisciente en tercera persona. La estructura no lineal incluye flashback a la universidad y cartas de Mitchell, creando un mosaico de sus experiencias. El ritmo es pausado, permitiendo una exploración profunda de los personajes. Es una novela romántica con elementos de sátira académica y drama psicológico. El título alude a la marriage plot victoriana, el dilema de con quién se casará la protagonista. Pero Jeffrey Eugenides la subadvierte, mostrándonos que en los 80, con la igualdad de género y el divorcio, el matrimonio ya no era el destino inevitable. El tono oscila entre la empatía y la ironía, especialmente al retratar el fervor intelectual de toda esta época. La novela también explora el amor como un ideal frente a la realidad práctica, la enfermedad mental como barrera para las relaciones y la transición de la juventud al mundo adulto. También critica la desconexión entre las teorías literarias, el postestructuralismo de Butler y Derrida y la experiencia vívida utilizando la tesis de Madeleine como metáfora. Otros temas incluyen la fe, la identidad y la ambición personal. Entonces, el estilo de la prosa de Eugenides es elegante, con descripciones vívidas como las de las calles de Providence o los paisajes de India y los diálogos naturales que capturan las inseguridades de estos jóvenes. Su manejo de la enfermedad mental es matizado, evitando estereotipos. La novela está salpicada de referencias literarias desde Austen hasta Coetzee, que enriquecen su textura. Los libros de Madeleine simbolizan su idealización del amor, mientras que el laboratorio de Leonard representa la ciencia como contraste a la literatura. Los viajes de Mitchell a la India simbolizan su búsqueda de trascendencia, pero también su desconexión con la realidad. La trama nupcial misma es un símbolo de las expectativas sociales que los personajes desafían. La novela profundiza en las psiques de sus personajes, explorando cómo el amor, la enfermedad mental y las ambiciones personales moldean sus decisiones. En el caso de Madeleine Hannah, que es romántica e idealista, busca un amor que emule las novelas victorianas, pero
Su relación con Leonard la confronta con una realidad de la enfermedad mental. Su indecisión entre Leonard y Mitchell reflejan un conflicto entre la pasión y la estabilidad y su evolución hacia la independencia que sugiere un proceso de maduración. Psicológicamente representa el arquetipo de la joven que debe reconciliar sus sueños con la realidad. El trastorno bipolar de Leonard Van Helt lo define tanto como su inteligencia. Los episodios maniáticos lo hacen carismático pero destructivo, mientras que los depresivos lo aíslan. Su lucha por aceptar su enfermedad refleja un conflicto entre el ego, su deseo de ser normal, y la realidad de su condición. Su personaje es un estudio conmovedor de la vulnerabilidad masculina. En el caso de Mitchell Grammaticus, que es idealista y espiritual, canaliza su amor no correspondido hacia la búsqueda de Dios, pero su obsesión con Madeleine revela inseguridades y una tendencia a la autoidealización. Su renuncia final es un acto de madurez emocional, mostrando un crecimiento que contrasta con la éxtasis de Leonard. El triángulo amoroso es un vehículo para explorar la codependencia, en este caso de Madeleine y de Leonard, y el amor platónico de Mitchell, y también nos habla de la culpa. La novela sugiere que las relaciones están marcadas por el sacrificio y la renuncia, especialmente en un contexto donde la enfermedad mental complica la intimidad. La trama nupcial refleja la Norteamérica de los años 80 con un enfoque en la academia, la desigualdad de género y el impacto del neoliberalismo. La novela satiriza el auge del postestructuralismo de las universidades de élite, mostrándonos cómo las teorías de Bartlett y Derrida desconectan a los estudiantes de la experiencia real. Brown University, donde transcurre gran parte de toda la acción de la cual estamos hablando, representa un microcosmos de privilegio y de absorción intelectual. Madeleine enfrenta expectativas tradicionales de matrimonio, pero también las presiones de la liberación femenina de los años 80. Su relación con Leonard desafía los roles de género, ya que ella a su vez asume el papel de cuidadora, mientras que Mitchell representa un ideal masculino más tradicional pero inalcanzable. La novela nos cuestiona si la trama nupcial sigue siendo relevante en una era de igualdad. La representación del trastorno bipolar de Leonard refleja el estigma y la falta de comprensión en los años 80, antes de los avances de la salud mental. Jeffrey Eugenides humaniza la enfermedad mostrándonos sus efectos en las relaciones y la identidad. La Norteamérica de Reagan, con su recesión y su auge del comunismo, aparecen en segundo plano, influyendo en las ansiedades de los personajes sobre su futuro. La novela también alude a la globalización, los viajes de Mitchell a India y al choque entre el materialismo occidental y la espiritualidad oriental. Los personajes, todos de clase alta, enfrentan dilemas que reflejan su privilegio, como la libertad de viajar o estudiar en universidades de élite. Sin embargo, la novela critica la superficialidad de esta élite intelectual, especialmente en la desconexión de los problemas sociales más amplios. Y bueno, ya que hablamos más o menos de qué trata la novela, hablemos de Jeffrey Eugenides. Él nació el 8 de marzo de 1960. En Detroit, en Michigan, allá en los Estados Unidos. De origen griego por parte de su padre y anglo-irlandés por parte de su madre, ya que tenía familia de Kentucky, tiene dos hermanos mayores. Asistió a la Universidad Liggett School en Grosse Pointe, Michigan. Se graduó en Brown University y tras un año sabático viajando por Europa e India, obtuvo una maestría en escritura creativa en inglés en Stanford University. En Brown entabló amistad con el escritor Ricky Moody. Trabajó como secretario en la Academia de Poetas Americanos en Nueva York de 1988 a 1990, donde conoció escritores como David Foster Wallace y Jonathan Franzen. Fue despedido por escribir durante horas laborales, lo que le permitió enfocarse en su primera novela, conocida como la de Las Vírgenes Suicidas, de 1993, basada en un cuento publicado en The Paris Review, ganador del premio Aga Khan. Las Vírgenes Suicidas fue adaptada al cine por Sofía Coppola en 1999 y traducida a 34 idiomas.
Middlesex ganó el Pulitzer Prize for Fiction en el año 2003 y fue finalista del National Book Critics Circle Award, considerándolo como un autor clave. La trama nupcial, la novela de la cual estamos hablando el día de hoy, fue finalista del National Book Critics Circle Award y seleccionada como uno de los mejores libros del año de The New York Times y de Publisher Weekly. En el 2017 publicó Fresh Complaint, una colección de cuentos. Está casado con la escritora Karen Yamauchi desde 1995. Tiene una hija llamada Georgia. Ha vivido en San Francisco, Brooklyn, Berlín, Princeton y desde 1918 reside en Nueva York, donde es profesor titular en el Creative Writing Program de la Universidad de Nueva York y ocupa la cátedra Lewis and Loretta Grossman in American Letters. Además del Pulitzer, ha recibido becas de la Guggenheim Foundation, la National Endowments for the Arts, un Witting Writers Awards, el Harold D. Bulsen Awards y el Nichols Fellowships. Fue elegido miembro de la Academia de las Artes y las Letras en el año 2018. Y actualmente Eugenides se sabe que está trabajando en su cuarta novela, descrita como un proyecto ambicioso con múltiples personajes y una estructura distinta a la trama nupcial. También ha desarrollado un guión televisivo basado en esta novela, aunque no hay confirmación de producción hasta lo que llevamos hoy en mayo del año 2025. La trama nupcial recibió críticas mixtas, con algunos lectores decepcionados por no igualar la ambición de Middlesex. Sin embargo, Eugenides defendió la novela como un proyecto más íntimo, centrado en el amor en la vida real y no en la épica. La novela está basada por las experiencias de Eugenides en la Universidad Brown, donde estudió en los años 80. Dijo que el fervor por la teoría literaria era como una fiebre que quiso capturar con humor. Eugenides y Jonathan Franzen son amigos desde los años 80, han influido mutuamente en sus novelas. Algunos críticos comparan la trama nupcial con Libertad de Franzen, de la cual pueden escuchar porque esta la publicamos hace unos cuantos días, por su contraste entre lo que son los temas del amor y la desilusión en la América contemporánea. Jeffrey Eugenides también consultó a expertos en trastorno bipolar para retratar a Leonard, asegurándose de que su representación fuera precisa y empática, y dijo que quería mostrar la heroicidad de vivir con una enfermedad invisible. Y a pesar de su éxito internacional, esta novela tuvo una recepción tibia en España, con algunos críticos lamentando que no se valorara su riqueza literaria. Un reseñista le llamó uno de los mejores libros del 2013, valiente para los tiempos que corren. La novela está impregnada de Austen, de Brown y de Eliot, y cuyas tramas nupciales inspiran la tesis de Madeleine y la estructura de esta novela. Eugenides a su vez usa esas influencias para contrastar el ideal romántico con la realidad moderna. El libro de retrato de un artista joven de James Joyce influyó en su decisión de ser escritor, mientras que autores como John DeLillo y Thomas Pynchot inspiraron su interés en la sátira cultural. La teoría de Barthes y Derrida, aunque esté satirizada, refleja también su formación académica. Su amistad con Franzen y Wallace lo expuso a debates sobre el realismo versus el experimentalismo. La empatía de Franzen y la introspección de Wallace reflejan todo su estilo. Y bueno, su herencia griega, aunque menos prominentes que en Middlesex, aparecen las reflexiones de Mitchell sobre el misticismo y la diáspora. La cultura pop de los años 80 en Talking Heads, mencionados en esta novela, y el cine de Sofía Coppola, que adaptó Las Vírgenes Suicidas, influyen en su sensibilidad estética. Eugenides también ha inspirado a autores como Sadie Smith y Celeste Ng, quienes exploran la identidad y las relaciones con un enfoque similar, humano y detallista. Su deconstrucción de la trama nupcial ha influido en escritores que interpretan el romance, como Sally Rodney en su libro The Normal People, que también aborda el amor en contextos intelectuales.
En cuestión de la representación de la enfermedad mental, Leonard, uno de los personajes de esta novela, ha sido un modelo para autores que buscan retratar trastornos mentales con empatía, como Nathan Hale en su libro The Nix. La sátira de la academia en Trama nupcial ha resonado con escritores que critican el etilismo intelectual, como Ben Lerner, y bueno, ya llegamos al punto en el que nos preguntamos por qué habríamos de leer esta novela, y te contestaré. Por la reinvención del romance, ya que Jeffrey Eugenides moderniza la novela romántica con una historia que combina pasión, desilusión y un humor, apelando tanto al corazón como a la mente, por sus personajes complejos también. Madeleine, Leonard y Mitchell son retratos vívidos de la juventud con defectos y aspiraciones que los hacen profundamente humanos. Por su sátira inteligente, ya que la novela nos ofrece una crítica divertida pero profunda de esta academia y la cultura de los años 80, relevante para quienes han navegado en entornos intelectuales. Por la exploración de la enfermedad mental también, ya que la representación del trastorno bipolar es empática y matizada, ofreciendo una perspectiva rara en la ficción contemporánea. Y por último, si todo esto no es suficiente, por su prosa exquisita. La escritura de Jeffrey Eugenides, rica en detalles y referencias literarias, hacen que cada página nos provoque un placer estético. Entonces, antes de ir a la pausa, esta es una lectura imprescindible para quienes buscan una novela que equilibre entretenimiento, introspección y crítica cultural. Vamos a hacer nuestra pequeña pausa porque a continuación vamos a meternos un poquito de lleno más en cuestión de lo del libro. Vamos a hacer referencias de ciertos pasajes, de ciertas páginas, y obviamente vendrá con spoilers, y te recomiendo en este momento que le pongas pausa, vayas y termines de leer esta novela y después regreses para que hagas tus puntos comparativos. Si tú no tienes ningún problema con los spoilers, pues te espero después del corte. Vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos. Pero si te vas, suscríbete. Si te quedas, suscríbete. Si te vas, de todos modos, también déjanos aquí en la cajita de comentarios tus inquietudes. Háblanos sobre la novela, tu novela favorita. Quizás en algún momento pudiéramos hablar de ella. Y si te quedas, de todos modos, comparte, danos like y déjanos también tus comentarios hasta lo que llevamos al momento, ¿vale? Vamos a la pausa y regresamos. La trama nupcial es una novela de Jeffrey Eugenides ambientada en los años 80 que sigue a tres jóvenes, Madeleine Hannah, Leonard Butthurt y Michelle Grammaticus, en un triángulo amoroso mientras se enfrentan el fin de la universidad y la entrada al nuevo mundo. La novela reinterpreta la trama nupcial de las novelas victorianas en un contexto moderno, explorando el amor, la enfermedad mental y la búsqueda del sentido. En el inicio nos habla de 1982, donde Madeleine Hannah, siendo ella una estudiante de literatura en Brown University, está a punto de graduarse. Romántica e idealista, escribe una tesis sobre las tramas nupciales de Jane Austen y de George Eliot. Está enamorada de Leonard Butthurt, un brillante pero inestable estudiante de biología con trastorno bipolar. Michelle Grammaticus, un amigo de ambos que estudia teología y está obsesionado con el misticismo, ama a Madeleine en secreto, pero ella no corresponde a sus sentimientos. En la parte del desarrollo, tras la graduación, Madeleine y Leonard inician una relación intensa pero turbulenta, marcada por los episodios maniáticos y depresivos de él. Viven juntos en Cape Cod. Con Leonard trabaja en un laboratorio científico, pero su enfermedad deteriora la relación. Mientras tanto, Mitchell viaja por Europa e India buscando respuestas espirituales y trabajando brevemente con la Madre Teresa. Su amor por Madeleine lo lleva a regresar a Estados Unidos, esperando conquistarla. En el clímax, Leonard, en una crisis maniática, abandona su medicación,
lo que lleva a una ruptura con Madeleine. Michelle, al enterarse, intenta acercarse a ella, pero Madeleine, aún enamorado de Leonard, lo rechaza. Y en un momento de desesperación, Madeleine y Michelle se besan, pero ella no puede comprometerse. Leonard, tras un intento de suicidio, es internado. Entonces, ya para finalizar la novela, Madeleine y Leonard se casan brevemente, pero su matrimonio fracasa debido a la enfermedad de Leonard. Michelle, aceptando que Madeleine no lo amará, renuncia a ella en un acto de amor desinteresado, proponiéndole matrimonio solo para liberarla de la culpa al rechazar la propuesta. Y en el epílogo, los tres personajes están separados. Madeleine vive sola en Nueva York, Leonard se estabiliza con medicación y Michelle encuentra cierta paz en la búsqueda espiritual. La novela deconstruye la trama nupcial tradicional, mostrando que el amor moderno no siempre culmina en el matrimonio. Entonces, esta novela aborda temas como el amor romántico frente a la realidad, la enfermedad mental, la transición a la adultez y las tensiones entre la teoría literaria y la vida práctica. Todo en el contexto de la Norteamérica de Ronald Reagan y el auge del posmodernismo. Ahora bien, hablemos de estos pasajes que se me hicieron importantes y sus frases destacadas. En el capítulo 1 nos habla de la graduación de Brown, donde Madeleine enfrenta el fin de la universidad y su amor por Leonard. La frase es la siguiente: los libros no solo eran herramientas, eran su refugio, su forma de entender el amor, que ahora, al borde de dejar la universidad, parecía más complicado que nunca. La importancia de esta frase es que nos establece la conexión entre la literatura y la vida emocional de Madeleine, introduciéndonos en el tema central. En el capítulo 3, cuando nos habla de la crisis de Leonard, porque Leonard sufre un episodio maniático alterando su relación con Madeleine, la frase es la siguiente: en los días buenos, Leonard era el hombre más brillante del mundo. En los malos, era un extraño que no se reconocía ni a sí mismo. En esta frase resalta la dualidad de la enfermedad mental y su impacto en el amor. Hay una frase más de el viaje de Michelle a India, en el capítulo 4, donde Michelle trabaja con la Madre Teresa buscando sentido. Y la frase es la siguiente: quería creer en algo más grande que él mismo, pero todo lo que veía era sufrimiento, y Dios estaba tan lejos como Madeleine. En esta frase se refleja su crisis espiritual y su amor no correspondido. En el capítulo 6 de la ruptura de Madeleine y Leonard, ya que su relación colapsa tras la hospitalización de Leonard, la frase es la siguiente: amar a alguien con todo el corazón no era suficiente cuando este corazón estaba roto por dentro. Aquí nos subraya la tragedia de su amor, desafiando las expectativas románticas. En el capítulo 8 nos habla de la propuesta de Michelle, donde Michelle ofrece matrimonio a Madeleine sabiendo que lo rechazará, y la frase es la siguiente: la renuncia se convirtió en la mayor expresión de su amor y al mismo tiempo de su propia libertad. Aquí nos marca el clímax emocional, deconstruyendo la trama nupcial tradicional. Y por último, en el epílogo, en el capítulo 9, los personajes reflexionan sobre sus caminos separados, diciendo con esta frase: no había un final feliz, pero tampoco una tragedia, solo la vida con sus pequeños momentos de claridad. La importancia de esta frase es que cierra la novela con una nota de ambigüedad, celebrando la resiliencia frente a la incertidumbre. Y bueno, dado que muchos de nuestros lunares nos han sugerido que hablemos también de este libro físico, para que ustedes pudieran encontrar una copia de él, pues les digo que este libro se titula La trama nupcial, de Jeffrey Eugenides. Es de la editorial Anagrama del año 2013. Es una novela romántica de ficción contemporánea, de sátira académica, de realismo psicológico. Tiene aproximadamente 416 páginas en la edición en español de Anagrama, como les digo, del año 2013. Está dividida en 9 capítulos con secciones que alternan las perspectivas de los tres protagonistas.
La edición original es la de Estados Unidos, de Farrell, Strauss and Heroes. Anagrama es la principal editorial en español. También está la editorial Picador, que nos facilita ediciones en inglés económicas. Y la conocida de Bolsillo, que es el formato económico y más pequeño de esta edición. Está traducida por Jesús Zulaika Goicoechea para esta editorial de Anagrama, publicada en un solo volumen. Está disponible en múltiples idiomas, incluyendo el francés, el alemán, el italiano y el portugués. Esta novela es finalista del National Book Critical Circle Award en el año 2011, seleccionada como uno de los mejores libros del New York Times, de Publishers Weekly y The Telegraph. Y bueno, Eugénides ha trabajado en un guión televisivo, pero no hay adaptaciones confirmadas hasta lo que llevamos ahora de mayo del 2025. Y en conclusión, la trama nupcial de Jeffrey Eugénides se erige como una obra maestra de la literatura contemporánea, una reimaginación audaz de la novela romántica que fusiona la intensidad emocional de Jane Austen y Eliot con la ironía y la complejidad del siglo XXI, y a través del triángulo amoroso de Madeleine, Leonard y Mitchell, Eugénides explora las contradicciones del amor, la enfermedad mental y la transición a la adultez en la Norteamérica de los años 80, un periodo de fervor intelectual y cambio social. Su prosa elegante y rica en matices captura tanto la efervescencia de la juventud como el peso de las decisiones que definen una vida. Y aunque algunos critiquen su ambición frente a la monumental Mildred Sex, la novela brilla por su empatía y su capacidad de transformar un tropo victoriano en una medición moderna sobre la libertad y la renuncia. Como una carta de amor a la literatura y a la imperfección humana, la trama nupcial, esta novela de la cual estamos hablando hoy, nos invita a nosotros los lunares a reflexionar sobre lo que significa amar en un mundo donde los finales felices son tan esquivos como necesarios. Vamos a hacer a continuación nuestro ejercicio de imaginación para ubicarnos en el tiempo y en el espacio y podernos meter de lleno en la lectura de estos primeros 2 párrafos, que vamos a hacer en voz alta, claro. Para esto vamos a necesitar ciertos elementos clave, como el campo de Brown, que es el símbolo de la juventud y la academia. Los libros de Madeleine, que representan su idealismo romántico. Leonard y Mitchell, que está encarnando las tensiones del triángulo amoroso, y la referencia de los años 80 en cuestión de la música y la política, anclando el contexto histórico. Y por último, la atmósfera agridulce que captura la transición a la adultez. Con todo esto en la cabeza, imaginemos un campo de Brown University en Providence, en Rhode Island, en la primavera de 1982. Es el día de la graduación con estudiantes en togas negras, caminando por céspedes negros, bajo árboles en flor. En el centro vemos a Madeleine Hannah, una joven de 22 años con un vestido blanco bajo su toga, que sostiene una pila de libros, entre ellos Middlemarch, Persuasión, y mira pensativa hacia un edificio gótico. A su lado, Leonard Banthurst, alto y desalineado, con una expresión intensa, fuma un cigarrillo, mientras Mitchell Grammaticus, con una mochila y un cuaderno, la observa desde la distancia con anhelo, y en el fondo un cartel anuncia un concierto de Talking Heads y un periódico menciona la recesión de Reagan. Los colores que más contrastan son los verdes y azules, con un toque melancólico en el cielo grisáceo, reflejando la mezcla de esperanza e incertidumbre de estos 3 personajes. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. El amor no era algo que ocurría, era algo que inventabas en tu cabeza. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios
todos tus comentarios al respecto, también tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer en voz alta los primeros 2 párrafos de La trama nupcial, de Jeffrey Eugenides. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. La trama nupcial. Jeffrey Eugenides. Un loco enamorado. Para empezar, mira todos esos libros. Sus novelas de Edith Wharton, ordenadas no por títulos sino por fechas de publicación. La colección de Henry James de la Modern Library, regalo de su padre cuando cumplió 21 años. Los manoseados libros en rústica que tuvo que leer en la facultad. Mucho Dickens, algo de Trollope, junto con unas buenas raciones de Austen, George Eliot y las temibles hermanas Bronte. Un lote completo de libros de bolsillo en blanco y negro de New Directions, mayormente poesía de gente como D.H. o Dennis Leventhal. Estaban también las novelas de Colette que leía de tapadillo, la primera edición de Parejas, que era de su madre y que Madeleine había hojeado a hurtadillas en los últimos años de primaria y ahora utilizaba como soporte textual para su tesis de licenciatura en lengua sobre la trama nupcial. Era, en suma, una biblioteca de tamaño medio, sin dejar de ser portátil, en gran medida representativa de lo que Madeleine había leído en la universidad. Una colección de textos que parecían elegidos al azar y cuyo centro de atención se iba estrechando poco a poco, como un test de personalidad, uno sofisticado en el que no puedes hacer trampas adivinando la intención de las preguntas y acabas tan perdido que lo único que puedes hacer es responder con la verdad palmaria y al cabo quedas a la espera del resultado, confiado en el que te salga artística o apasionada y diciéndote que podrías seguir viviendo si te saliera susceptible y temiendo íntimamente que pudiera salirte narcisista u hogareña, aunque el resultado final es doble filo y te hace sentirte diferente según el día, la hora y el chico con el que estás saliendo, incorregiblemente romántica. Estos eran los libros en la habitación donde Madeleine estaba echada a la cama, con una almohada sobre la cabeza la mañana de su graduación. Los había leído todos, algunos de ellos muchas veces, a menudo subrayando pasajes, pero eso no le ayudaba ahora en nada. Madeleine intentaba hacer caso omiso de la habitación y de todo su contenido, con la esperanza de volver al olvido donde había estado acostada y a salvo durante las 3 horas pasadas. Cualquier nivel más alto de vigilia la obligaría a enfrentarse a ciertos hechos desagradables. Por ejemplo, la cantidad y variedad de alcohol que había ingerido la noche pasada y el hecho de que se había dormido con las lentillas puestas. Pensar en estos hechos concretos le había llevado en primer lugar a recordar las razones por las que había bebido tanto, algo que no quería hacer en ningún caso. Así que Madeleine se ajustó la almohada encima de la cabeza, impidiendo el paso de la luz de la mañana, y trató de volver a dormir. Pero en vano, porque justo entonces, al otro extremo del departamento, empezó a sonar el timbre. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca
y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?